COVID-19. Enemigo invisible del cual no estábamos preparados. Virus que tiene su origen en Wuhan, China. Claro, es algo que todos sabemos. Sin embargo, ha impactado en gran medida este año 2020. Debido a su alto nivel de contagio, la Organización Mundial de la Salud tuvo que tomar medidas. Las naciones tomaron decisiones. Asimismo, en nuestro caso, estuvimos encerrados. Lo comprendo. Nos ha impactado de muchas maneras. Ha afectado la política, la sociedad, la economía, a las familias enteras. Por ejemplo, se cerraron escuelas. Estas clases tuvieron que trasladarse a manera en línea. Familiares cuyos padecimientos ya estaban presentes antes del encierro se complicaron. Asimismo, se enfermaron familiares. También se perdieron trabajos de los cuales las personas dependen para vivir día a día. Sin embargo, este video es para ti, no solo para transmitir esperanza, sino para enseñarnos que no estamos solos. Con esto en mente, te compartiremos lo siguiente. La crisis, una repercusión psicológica a situaciones vitales complejas, experimentadas dolorosamente, conscientes o inconscientes. Entendamos entonces la crisis como un estado temporal de desorganización, caracterizado por la incapacidad de la persona para manejar situaciones particulares utilizando métodos que acostumbra para solucionar problemas. Existen diferentes tipos de crisis, las que se originan por circunstancias accidentales o inesperadas, aquellas relacionadas con el desplazamiento de una etapa del desarrollo a otra, o bien las crisis sanitarias. Esta última se define como un incidente significativo, con víctimas identificables, un amplio seguimiento de los medios y numerosas dudas del público, cuyo resultado determina la desestabilización de todo un sistema. Cuando el sistema de salud se enfrenta a una crisis, se debe considerar que se presentarán diferentes problemáticas, derivadas de la angustia de la población, pero también de los recursos limitados del personal de salud para comunicar de manera clara y comprensible a la población, así como para mostrarse comprensivos y empáticos ante la situación. Para enfrentar y protegerse ante una situación de crisis, existen los primeros auxilios psicológicos, que se gestionan en torno a principios como la protección, la dirección, la conexión, el trato y el cuidado en crisis. Se proponen factores protectores ante una situación de emergencia, los cuales se dividen en ambientales, es decir, la condición o circunstancia física de un lugar, los situacionales, circunstancias del momento, que son externas a la persona y contribuyen a determinar de manera positiva o negativa la experiencia, y las personales, el conjunto de actitudes que cada individuo posee, adquiridas a lo largo de la vida de la persona. El proceso de apoyo psicológico busca influir en el funcionamiento psicológico de la persona durante un periodo de desequilibrio para aliviar el impacto inmediato de las situaciones estresantes o traumáticas. Los objetivos de la intervención psicológica ante una situación de crisis se deben centrar en considerar cuestiones como establecer contacto con la persona afectada, facilitar la comunicación emocional y restablecer el nivel de funcionamiento adaptativo. Se señala que para llevar a cabo una intervención en crisis desde la psicología es importante establecer los siguientes puntos. Se debe dar apoyo a la persona y forjar una relación terapéutica. Se debe decidir si es necesario o no una intervención en crisis. Se debe conseguir una valoración general de la persona. Se debe garantizar la seguridad del paciente si fuese necesario. Y finalmente, desarrollar un plan de acción concreto. Actualmente estamos pasando por una emergencia sanitaria y es importante considerar los aspectos contextuales que intervienen y catalizan la crisis. Realmente la cuarentena puede llegar a ser una experiencia desagradable para quienes nos hemos visto obligados al confinamiento o quienes se han visto en la necesidad de separarse de sus seres queridos. La pérdida de la libertad, la incertidumbre sobre el estado de la epidemia y el aburrimiento son factores muy importantes que tienen impacto en nuestra salud mental. Las condiciones que acompañan a una pandemia incluyen distintas fuentes de estrés. Hay un impacto psicológico que implica miedo a la infección por el virus, la manifestación de sentimientos de frustración, no poder cubrir las necesidades básicas
y no disponer de información o pautas de actuación claras. A esto se agrega el estigma y rechazo social en el caso de personas infectadas o expuestas a la enfermedad, que se constituye como un desencadenante para una peor adaptación. Consideremos que ya han pasado más de 6 meses de mantenernos encerrados a causa del COVID-19. Sabemos que son momentos donde existe desesperación, confusión, ira, pero sobre todo miedo a salir y contraer el virus, miedo a que algún familiar se enferme y no podamos ayudarle. Pero también está el enojo, la rabia, la tristeza. Y estos sentimientos son inevitables cuando algún familiar cercano o lejano enferma, o lamentablemente fallece. Tomando en consideración las condiciones en las que actualmente se da una muerte, hay que entender que este es un episodio muy difícil de aceptar, y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué está pasando? Pero dentro de todo esto tan complicado que estamos viviendo, nos volvemos más humanos, empezamos a ser más simpáticos, empezamos a ayudar a quienes lo necesitan, y a procurar no minimizar el dolor del otro. Podemos volvernos ese soporte, ese acompañamiento de aquel que pasa por momentos complicados, ser ese alguien que le hace sentir al otro que no está solo, que honestamente estamos ahí para que no tenga que soportar tanto dolor en soledad. Y hoy te digo, no estás solo, no estás sola. Si nos protegemos a nosotros mismos y procuramos brindar apoyo a otras personas, podemos beneficiarnos como sociedad al abordar con solidaridad esta crisis que conlleva el COVID-19. En cuanto a las condiciones generales que acompañan a una pandemia, se han podido identificar fuentes específicas que generan estrés en las personas. Los estudios sobre situaciones de estrés y emergencias han permitido resumir las principales variables implicadas en el impacto psicológico, tales como el miedo a la infección por el virus, la manifestación de sentimientos de frustración y aburrimiento a lo largo del confinamiento por COVID-19, el no poder cubrir con las necesidades básicas y no disponer de información de pautas de acción claras, así como el estigma y rechazo social en caso de que las personas hayan sido infectadas o expuestas a esta enfermedad, lo cual puede desencadenar una adaptación más limitada o la presencia de problemas de salud mental o previos problemas económicos. Considerando que ya han pasado más de 6 meses de confinamiento a causa del COVID-19, existen situaciones todavía tales como la confusión, la desesperación, la incertidumbre, la ira y sobre todo el miedo. El miedo a salir y contraer el virus, miedo a que algún familiar se enferme y no podamos ayudarle, pero también el enojo, la rabia, la tristeza cuando algún familiar cercano o lejano enferma y lamentablemente fallece, creando un episodio difícil de aceptar, y es ahí donde surgen las preguntas: ¿qué está pasando? Pero dentro de todo esto tan complicado que estamos viviendo, nos volvemos más humanos, empezamos a ser más empáticos, empezamos a ayudar a quien lo necesita y no minimizamos el dolor del otro. Nos volvemos ese soporte, ese acompañamiento hacia aquella persona que lo necesita en ciertos momentos complicados. Que pueda sentir que alguien está ahí y que le es honesto en cuanto a expresar estos sentimientos. Y sobre todo, que deberíamos de saber cómo abordar al otro, porque quizá nosotros seamos lo único que esa persona tiene para soportar tanto dolor. A continuación, presentaremos 3 casos, los cuales nos platicarán sus experiencias a lo largo de este confinamiento y cómo han afrontado esta situación por COVID-19. Bueno, platíqueme cómo ha vivido estos últimos meses el confinamiento. Pues acá en la casa, saliendo lo menos posible a la calle y tomando todas las prevenciones para pues para el contagio, por el contagio, lavarse las manos, sanitizar la casa,
sanitizar aquí, lavarse seguido las manos. Y pues, más que nada salir lo menos posible a la calle. Acá, si sale uno, pues aquí cerca a la tienda, pues salir con el cubrebocas, tomar la sana distancia con las personas que estén ahí en la tienda, o si alguna persona viene así en la calle, pues tratar de alejarte de ella. Pues más que nada la limpieza aquí en la casa, en la verdura que compramos, pues lavarla bien, desinfectarla. Igual los alimentos que vienen enlatados, igual también, lavar bien las latas, sanitizarlas. Más que nada eso, tener mucho cuidado en la limpieza. ¿Y durante estos meses ha tenido usted momentos de mucha ansiedad, de mucho estrés? ¿Ha entrado en crisis durante estos meses? Pues entrar en crisis no, pero sí estrés, pues tal vez sí. Estrés sí por el miedo a algún contagio, estrés sí por el miedo a algún contagio, por ejemplo, que vienen aquí mis nietos, o que llega alguna persona de la calle, pues siempre como que está uno con eso de que si no traen el contagio hacia uno. Y pues ahora sí que cuando entran alguna persona de la calle, pues ahí están los frascos para sanitizante, el gel antibacterial para las manos, que se laven las manos. Pero pues así entrar en crisis no, pero sí pues un poco de estrés sí lo he tenido, por miedo al virus. Hola, les quiero platicar cómo me fue con el COVID. Toda mi familia nos fuimos a hacer estudios, todos salieron bien, gracias a Dios. Nomás yo presenté que ese cuadro que había salido mal, y ya mi familia tomaron precauciones conmigo, llegamos a la casa, me pusieron en cuarentena, ahí me atendían, pero yo me aburría mucho encerrada. Y pues yo no me sentía enferma, yo no tuve ningún síntoma, ningún mal, y yo ya no quería estar encerrada, pero ellos me tuvieron 40 días en cuarentena. Y ya me pusieron a bordar costuras. Tuvieron 40 días en cuarentena. Y ya me pusieron a bordar costuras para que no me aburriera. Y ahí me tienen cosiendo. Y ya pasó el tiempo, ya me dijeron que ya podía salir. Y ya no terminé esta otra costura. Ahora estoy esperando porque dicen que va a haber rebrote, y si me llega a tocar voy a terminar mi costura, y si no, pues ya me quedaron recuerdos de la cuarentena. Y pues tuvieron muchas precauciones conmigo, ellos se cuidaron mucho, y aquí nos tienen esperando a ver qué pasa. Y es todo lo que me pasó, lo que vivimos, mi familia conmigo, y gracias a Dios, aquí estoy, vivita y coleando. Ya. ¿Cómo usted se llama? Gustavo Bueno Ponce. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, ¿Bien? ¿Cómo se siente ahorita? pues un poco tenso por esta enfermedad. ¿Por esta enfermedad, la que usted padece o la de la pandemia? Bueno, dijéramos las dos,
pero más la mía, porque tengo que ir al hospital arriesgándome que me dé el virus. ¿Y usted se ha cuidado ahorita en este tiempo donde tiene que ir al hospital, en esta emergencia sanitaria? Pues sí me he cuidado porque me he puesto, digamos, me lavo las manos, me pongo, pues pobremente el cubreboca porque no tenemos para pajaretas o para algo así más. Y entonces, pues te digo que pobremente, o que sea la cubrebocas. ¿Y usted ha estado estos últimos meses entrando al hospital? Pues casi ya tengo un año de que he estado yendo pues seguido al hospital. ¿Y sus familiares también lo han ido a cuidar? Pues sí, pues tengo un poco de familia y todos han pues ahora sí todos han arriesgado porque pues seguido al hospital. ¿Y sus familiares también lo han ido a cuidar? Pues sí, pues tengo un poco de familia y todos han pues ahora sí todos han arriesgado porque parece nada, pero si te van a cuidar, se está arriesgando también el familiar, ya sea uno, o sea ya el hijo, o sea ya el nieto, o sea ya las hijas. Todos se arriesgan igual que yo. ¿Y qué siente usted en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ve la situación? Pues está muy difícil y no baja, al contrario. Es que la autoridad dice que ya bajó, pero es mentira porque estamos viendo que muertos y muertos y muertos. Gracias a Dios nosotros en esta familia, pues no hemos pasado por esa enfermedad. Pues bueno, muchas gracias. De nada. Cuando nos preguntamos, ¿qué podemos hacer como familiares cuando nuestros enfermos están hospitalizados o resguardados en casa? Hay que identificar y reconocer las dificultades a afrontar. En estas situaciones podemos presentar incremento de malestar emocional, sensaciones de incomunicación o aislamiento, cambio de la rutina, posible rechazo o estigma por parte del entorno por estar contagiado o estar cerca de alguien contagiado, desatención a las responsabilidades familiares, laborales o académicas, e incluso afrontarnos a una difícil selección de información que nos dificulte el entendimiento del qué hacer en beneficio propio y de nuestra familia. Para transitar por esta difícil situación y sus implicaciones, hay que tener en mente diferentes recomendaciones. Por ejemplo, dado que las personas ingresadas a hospitales se tienen que ver expuestas a una situación de aislamiento, hay que procurar estar informados acerca del estado de nuestro familiar. También hay que procurarnos a nosotros mismos, revisar el cómo nos sentimos y comentarlo a personas que nos rodean. ¿Así? Una vez explicado todo esto, recuerda, cuídate. Como habíamos dicho, este video es para ti. Por lo tanto, puedes volverlo a consultar en cualquier momento. Compártelo. Sin duda puede ser de gran ayuda para alguien más. No estamos solos. Con las debidas precauciones, podemos confiar en familia, amigos, sobre todo en especialistas. Aún no está confirmada una vacuna. Se desconoce el tiempo en que será entregada a la sociedad. Además, estamos por terminar este año. Por lo que te decimos, sigue cuidándote, no solo para ti, sino también para los demás. Asimismo, no te preocupes, te aseguro que antes de que te des cuenta, podremos volvernos a ver frente a frente, cara a cara, en la que podremos volver a vernos sonreír.